Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que les proponemos para encontrarnos, para discutir sobre la realidad de nuestra América, para que juntos construyamos comunicación colectiva. Y en el mes de la independencia de Venezuela, de nuestro país, Venezuela con su patriota Simón Bolívar, nuestro país con San Martín, que juntos soñaron la emancipación de la patria grande, les proponemos hablar de soberanía e independencia en clave de actualidad. Por eso lo invitamos a Carlos del Frade. Él es periodista, escritor, diputado, militante de las causas nacionales y populares, y con él queremos hablar del Paraná en clave de historia, soberanía e independencia, actualizando la palabra soberanía e independencia. Lo escuchamos. La historia del Paraná es una historia muy paralela, muy vinculada a la de Malvinas. En 1833, los ingleses y los estadounidenses juntos por primera vez, después de lo que fue la guerra de liberación de las colonias inglesas en Estados Unidos contra Inglaterra, la primera acción conjunta que hacen fue la toma de Malvinas en 1833. 12 años después, Inglaterra se propone tomar el lugar por donde pasan las mayores exportaciones de América del Sur, incluso desde el siglo XIX, que era el río Paraná. Por eso inicia lo que significó la Guerra del Paraná, que empieza con el combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845 y termina el 4 de junio de 1846 en lo que fue la gran victoria del pueblo argentino contra el Imperio inglés, ese 4 de junio de 1846 en la angostura de Punta Quebracho, en el sur de la provincia de Santa Fe, en donde hoy está Puerto San Martín y en donde hoy además está la empresa estadounidense Cargill. Desde entonces, el dominio del río Paraná resulta fundamental para controlar la cantidad de exportaciones que salen de toda América del Sur. Eso hoy está reeditado porque a partir de 1995, cuando se privatizó el dragado, el balizamiento y peaje del río Paraná y se constituyó la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, eso duró 25 años. Allí estaba la empresa belga Jan de Nul, una de las 5 dragadoras más importantes del mundo, junto a la empresa argentina EMEPA. En el 2020 cae esa licitación, lo toma la Administración General de Puertos durante un año solamente, pero solamente al control hidrológico del Paraná. Todo lo demás lo siguen explotando empresas privadas y algunas vinculadas con la Jan de Nul, como la empresa sudamericana. Ahora el gobierno nacional ha anunciado que en septiembre, octubre, va a abrir una vez más una licitación pública internacional para la privatización del dragado, balizamiento y peaje del río Paraná. En la última semana se conoció que algunos gobernadores de las provincias vinculadas al río Paraná habían sostenido la necesidad que siguiera la Administradora General de Puertos, pero el gobierno nacional sigue avanzando en esta nueva licitación por 25 o 30 años por la privatización del dragado, balizamiento y peaje del Paraná. Lo que está en discusión no es solamente eso, sino quién se queda con el control de las exportaciones que salen por el río Paraná, que hoy ya superan largamente los 40.000 millones de dólares, de los cuales le queda muy pero muy poco a la Argentina. Entonces es indispensable seguir bregando por lo que hoy está pasando en los distintos países más avanzados del mundo, como Gran Bretaña, Estados Unidos, China, Italia, en donde los principales ríos interiores de sus pueblos están administrados, controlados,
y además se planifica desde incluso las Fuerzas Armadas de esos países, en donde claramente la cuestión de la soberanía es un insumo cotidiano de la vida cotidiana, no es una cuestión del siglo pasado. Por eso nos parece fundamental seguir bregando por esto, porque además detrás está el negocio más importante de toda la Argentina, que es la exportación de cereales que sale por el río Paraná. Esa es la cuestión, ese es el estado de situación, así que en septiembre, si no hay cambios en la política nacional, vamos a volver a vivir una especie de resurrección de la matriz de la década del 90 que nadie quiere, que nadie votó y que significa verdaderamente un retroceso en los intereses nacionales y populares. Los sectores populares, las organizaciones sociales, los gobiernos provinciales, ¿tienen alguna forma de accionar para que esto no vuelva a pasar, que no se nos vuelva a privatizar la soberanía? ¿O no hay ninguna herramienta democrática que nos habilite? Sí, la herramienta democrática fundamental es la expresión y la convocatoria que tienen que tener los gobernadores de la provincia del Paraná para que esto no suceda y negarse. Pero simplemente han hecho comentarios, por lo que he visto, porque evidentemente la continuidad de la licitación sigue, entonces habrá que volver a sostener todas las movilizaciones que se hicieron e hicimos, primero frente al Ministerio de Transporte en Buenos Aires, luego la gran marcha de las 3 centrales obreras frente a la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, y ahora seguramente se hará una marcha federal, posiblemente el 9 de julio, para volver a instalar la necesidad de cambiar la política nacional y que en lugar de favorecer a intereses privados internacionales, favorezcan a intereses nacionales. Es fundamental hacerlo, por eso vamos a seguir insistiendo sobre la necesidad de recuperar el río Paraná, porque es recuperar el lugar por donde transita la mayor cantidad de riqueza que produce nuestro pueblo. Hay como una movilización popular, hay una sensibilidad sobre lo que significa el Paraná, pero no lo vemos reflejado en los grandes medios de comunicación porque representan el poder hegemónico. ¿El silenciamiento de estos medios impacta de alguna manera o tenemos formas de que esta cuestión de la importancia que tiene la soberanía en el río Paraná pueda circular aunque los medios hegemónicos lo silencien? Nosotros estamos convencidos que se ha hecho muchísimo. De hecho, la movilización frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, 2 años atrás, simplemente existía en la denuncia de no más de media docena de personas que habíamos escrito sobre el tema. Y que esto se haya convertido en un elemento de movilización de las 3 centrales obreras es el triunfo de las palabras, aquello que no se dice por los grandes medios de comunicación, aún siendo dichos por lugares alternativos comunicacionales, prende, porque lo que prende es la necesidad de recuperar lo propio. Así que más allá del silencio que hagan los grandes medios de comunicación, nosotros tenemos que seguir, porque si ya está dentro del movimiento obrero, hay una gran posibilidad de generar no solamente la resistencia frente a esto, sino la posibilidad concreta de pensar un proyecto de país en donde el Estado no repita aquellos negocios que profundizan la dependencia. En el próximo bloque vamos a seguir hablando del Paraná, de lo que significa el Paraná en clave de independencia y de lo que significa la segunda independencia. La primera, la que gestaron hombres y mujeres de nuestra patria, muchos de ellos, y uno importante reconocido como el padre de la patria, pero un hombre que además tenía proyectos de soberanía e independencia para toda nuestra América. En el segundo bloque seguimos con Carlos Del Frade hablando de estos temas. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada.
Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad, con esta propuesta de actualizar la independencia en clave de soberanía, en clave de lo que nos pasa hoy. Y cuando hablamos de segunda independencia en esta coyuntura actual, ¿de qué estamos hablando? Con Carlos de Frade avanzamos sobre estos temas. En primer lugar, la descolonización mental. Es fundamental pensar un proyecto de crecimiento y de integración de la Argentina desde la Argentina y en clave latinoamericana. Después, la recuperación del comercio exterior, la distribución de las jornadas laborales para que en los lugares en donde existen 3 turnos de 8 horas sean 4 de 6, así integramos a nuestro pueblo, especialmente con trabajo estable y en blanco. Y después todo lo que tiene que ver con el sistema bancario al servicio del pueblo y no al servicio de las instituciones bancarias. Creo que son 3, 4, 5 medidas fundamentales para volver a tener el dominio sobre la producción de las riquezas argentinas que hace nuestro pueblo, pero que sin embargo está empobrecido porque justamente esa riqueza se va. Así que creo que eso es fundamental para tener una segunda y definitiva independencia. Encima estamos viviendo épocas de crecimiento exponencial de la economía argentina y al mismo tiempo vemos que lamentablemente no hay una redistribución del mismo calibre y se sigue reconcentrando el poder económico. ¿Cómo se rompe esa máquina de concentración de la riqueza? Porque generalmente nos dicen que mientras más crecemos, mejor vamos a estar como pueblo. Y ahora vivimos una situación en la que estamos creciendo, tenemos problemas de crecimiento, parece, pero el pueblo argentino no se está noticiando de ese crecimiento o no está siendo beneficiario de ese crecimiento. ¿Cómo se rompe ese cepo? El problema de la distribución de la riqueza no es económica, el problema de la distribución de la riqueza es político. Y en eso es indispensable producir a través de algo que incluso estaba en el origen de este sueño colectivo inconcluso que es la Argentina, que es el plan de operaciones Mariano Moreno y Belgrano, en donde ellos decían que había que contentar a las grandes riquezas que acumuladas en pocas manos son algo así como el agua estancada que pudre en los demás sectores de la vida. Esa hermosísima frase del plan de operaciones sintetiza una tarea inconclusa: ir desde el Estado en contra de la riqueza gigantada en pocas manos y generar mecanismos de distribución que van desde lo impositivo a la generación, insisto, de puestos de trabajo estables y en blancos, y especialmente hacer que el enorme drenaje de dinero que se va por la deuda externa vaya destinado a lo interno para tratar de saldar, a mi entender, la más dolorosa de las deudas, que es la deuda interna. Por eso nos parece fundamental que haya una decisión política. No es un problema económico, es un problema de decisión política. Muchas veces, frente a la falta de decisión política, tenemos la explicación de que tenemos el poder político, pero no tenemos el poder económico, y que el poder económico reconcentrado no nos deja tomar decisiones políticas que son las que querríamos en alguna instancia. Esta relación entre poder económico y poder político, que en la Argentina, en todo el mundo pasa, pero que en la Argentina lo vemos, ¿es tan así? O teniendo el poder, porque te dicen, si tomo una medida que al poder económico no le gusta, me hacen un golpe financiero, me generan inestabilidad política. ¿Cómo se recupera el dominio político cuando no tenemos el poder económico? Desde la decisión política, a mí me parece que hay que, por sobre todas las cosas, democratizar la democracia, y en ese concepto de democratizar la democracia hay que contarle a nuestro pueblo las medidas, y que la única manera de hacerlo es enfrentar al poder concentrado económico, y eso se hace desde lo político. El poder económico claramente nunca va a estar a manos del pueblo, por eso la lucha tiene que ser desde la política. Así que me parece que ni siquiera es una posibilidad, es una necesidad hacerlo. Algún día lo vamos a tener que hacer. O nos resignamos o seguimos insistiendo, teniendo en cuenta especialmente esto: la fuerza se hace a través de la mayor cantidad de gente. La durísima, porque insisto, la primera tarea para mí es de la descolonización mental, y eso implica llegar lo más claro posible a la gente que nunca nos ve, a la gente que nunca nos escucha,
y tener en cuenta que esta tarea es una tarea que lleva tiempo, tal vez hasta el último momento de nuestra vida, pero es indispensable hacerlo. No tenemos casi derecho a la resignación, especialmente para aquellos que somos conscientes de lo que significa vivir en una semicolonia. Por eso es fundamental no ver lo que hace el enemigo, no ver las cuestiones de las imposibilidades, sino saber cómo estamos nosotros construyendo una herramienta de mayorías. Profundizar la democracia, siempre lo decimos en el programa, y siempre decimos que es muy difícil defender lo que no se conoce, amar lo que no se conoce para poder defenderlo. Resistir es ya vencer, y es una propuesta que tiene este programa, y por suerte tienen muchos hombres y mujeres de nuestra patria que quieren una segunda y definitiva independencia. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad proponemos un cierre a este tema, que es abrir también una ventana de horizonte y de esperanza. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, este programa especial que hemos dedicado a nuestra independencia en clave de actualidad y de soberanía. Escuchamos hoy en todo el programa a Carlos del Frade. Resistir es ya vencer, diría el poeta cubano, así que bueno, en eso estamos. No sé, Carlos, si querés decir algo más para cerrar la nota vinculado a esta larga lucha de los argentinos. Sí, a mí me da mucho orgullo formar parte de una lucha histórica de nuestro pueblo. La larga lucha del pueblo argentino, como vos bien decís, continúa en nosotros. Nosotros no podemos corrernos de esa senda, especialmente teniendo conciencia. Entonces me parece que es hermoso ser protagonista de una pelea que empezó hace 200 años y que continúa imprescindiblemente, salvo que nos resignemos y hagamos de cuenta que nuestro protagonismo simplemente es la queja por el lugarcito en donde el sistema nos deja hacerlo. Creo que hay que protagonizar la historia, hay que ampliar la democracia, hay que generar espacio de participación y discutir constantemente el poder en cualquier lugar en donde estemos. Y me parece que la construcción, igualmente, de una nación soberana empieza de lo cercano a lo lejano, de lo cercano a lo lejano. Y creo que hay muchísimos elementos para tener optimismo, especialmente en la pivada que se está moviendo detrás del movimiento ecologista, detrás del feminismo, detrás de sectores sindicales nuevos. Me parece que hay muchísimos elementos para retomar la iniciativa.
Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, siempre por tu tiempo y por tu claridad y por tu compromiso. A vos, Laura, que la pases bien. Hasta luego. Los protagonistas de la independencia, los protagonistas siempre son los pueblos organizados y sus líderes que son capaces de soñar y de empujar esos sueños y esa esperanza. Recordábamos el 9 de julio como Día de la Independencia, proponiéndonos recuperar las banderas históricas de la patria, como charlábamos con Carlos del Frade. No tenemos elección, no podemos rendirnos, tenemos que seguir resistiendo y soñando una patria justa, libre y soberana. Y San Martín escribía estas palabras: necesitamos pensar en grande. Si no lo hacemos, nosotros tendremos la culpa. Eso le escribía al diputado de Mendoza unos meses antes de que se declarara la independencia de nuestra patria. Si nosotros, como hombres y mujeres de nuestra patria, no estamos capacitados y nos resignamos a no pensar en grande, a no tener en nuestras manos el futuro de nuestra patria, vamos a tener la culpa de dejarla fallecer. Tenemos hombres y mujeres capaces, un territorio rico en recursos naturales y en capacidades creativas de sus habitantes. Tenemos que tomar los destinos de nuestra patria, como hizo San Martín, como hizo Bolívar, como hicieron muchos hombres y mujeres de nuestra patria, para soñar la independencia, para soñar emancipación.